Presente. Ya. De todas formas, esto se explicó, bueno, la parte, digamos, como que em, esto y el A igual estaba ayer, por cierto. Entonces, este tipo de diagramas lo que muestran son estas líneas rectas que están acá, representan isóbaras, es decir, es un proceso a presión constante. ¿Por qué? Porque claramente aquí la presión, ¿cierto? Simplemente es una línea recta. Y estos procesos que ocurren, ¿cierto? Que van cambiando la presión para un mismo volumen, son isócoras, ¿ya? Entonces, en este tipo de diagrama, presión, volumen molar en este caso, eh, lo que representan las líneas rectas, ¿cierto? Van a ser isóbaras o isócoras, y esta curva morada que está acá representa isotermas, ¿ok? Entonces, en este diagrama presión-volumen, las isotermas son representadas por estas curvas que están acá, ¿ya? Y las isóbaras e isócoras en línea recta, obviamente siempre en un presión-volumen, ¿ya? Entonces, bueno, una de las preguntas era, haga un diagrama, presión, temperatura, temperatura, volumen, etc. Y entonces, los diagramas para esos casos son estos que están acá, para estos procesos, pero en realidad se pueden hacer mucho mejor si uno tiene los datos de todas las coordenadas termodinámicas. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es calcular todas las coordenadas termodinámicas, es decir, en punto A, B, C y D tenemos que tener la presión, el volumen, la temperatura. ¿Ok? Entonces, en el punto, los datos que me dan es que en el punto PA, acá la presión es 1 por 10 elevado a 6 pascales o 1 megapascal. Lo que me dan es la presión en C y me dan el volumen molar en A. Que recuerden que el volumen molar es el volumen dividido el número de moles. Bueno, y luego me preguntan, ¿cierto? Calcule el volumen del estado A, si el sistema consiste en 4 kilomol de hidrógeno molecular y encuentre la masa del hidrógeno molecular. Y entonces, primero, ¿cierto? Calculamos las coordenadas termodinámicas y em, aquí voy a compartir. Ok. ¿Alguien me puede decir el ID de la reunión que se me desconectó el tablet y no puedo verlo cuando estoy compartiendo pantalla? Ah, no, aquí está. Sí, y entonces es 822, este, y código de acceso 59, 29, 53. Ya, ok, entonces, bueno, aquí, ¿cierto? Estaba el diagrama de presión, aquí en este caso el volumen molar. Esta es la casa en isotermas. Aquí me dicen que estos dos procesos, el BCAD son isocóricos, el DCAB son isobáricos. Estos son los datos que tenemos, ¿cierto? La presión en A, la presión en C, el volumen molar en A. Y bueno, aquí, ¿cierto? Este 0,4, si lo ponemos en términos de 10 elevado a 6, es decir, de megapascales, queda como 0,4. Bueno, como los procesos DC, ¿cierto? Son isobáricos y el AB se cumple esto que está acá. Y para los procesos isócoros se cumple esto de acá, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es una tabla, ¿ya? Primero vemos que el estado A vale un megapascal. Entonces, como el estado A y B son isobáricos, es decir, son a la misma presión, entonces eso quiere decir que el estado B también tiene el mismo valor. Luego C y D también son isobáricos, es decir, que están a la misma presión, por lo tanto, si yo tengo la presión en C, inmediatamente tengo la presión en D, que es esto que está acá, ¿cierto? Y luego, ¿cierto? Ya. Y luego, lo que tengo acá, ¿cierto? Es el volumen molar. Tengo el volumen molar en A, como AD isocórico, entonces inmediatamente sé que este volumen es el mismo que este.
ya, porque son procesos isócoros. Y bueno, después hay que determinar el volumen molar, ¿cierto? En el estado B y C, que bueno, para eso usamos, ¿cierto? Que el estado AC, como me dice el problema, ¿cierto? Estos son isotermas, por lo tanto utilizo la ecuación que es para isotermas y me da aquí el volumen molar es C,25. Entonces, como B y C son isócoras, perdón, entonces tienen el mismo valor del volumen molar. Y para determinar la temperatura, simplemente utilizo, ¿cierto? La ecuación de gases ideales, que es PV igual a nRT, divido todo por 1/n. Esto me da el volumen molar, ¿cierto? Igual a RT y divido por T ahora y me da PBT igual a R. ¿Ya? Entonces de acá despejo T y me da esto de acá. ¿Ya? Entonces aquí yo lo hice particularmente para el valor A, pero ustedes pueden hacerlo, ¿cierto? Para cualquier valor es exactamente lo mismo porque ya tienen los valores de la presión y el volumen molar. ¿Ok? Entonces pueden hacerlo para cualquiera. Y bueno, el problema que hice ayer era que cuando yo despejé T igual a R sobre PV, por eso no nos daba. Y bueno, básicamente me había equivocado en pasar uno para otro. Em, y eso. Entonces, ahora, pues ustedes ven acá, ¿cierto? Esta diapositiva, acá tengo calculada la tablita, ¿ya? Donde están todos los valores que ustedes deberían, ¿cierto? Verificar por ustedes, ¿cierto? La temperatura, como dije, las tienen que calcular simplemente em, así con el valor de R y ya con eso tienen todo. En realidad, bueno, y ahí ya está resuelto el problema. ¿Ok? Incluso también hay una forma de hacerlo en que no necesitan saber que esto es una isoterma para poder llegar al resultado de esta tabla. ¿Ya? Que es básicamente como en lugar de completar este al tiro, estos C25 y C25, lo que hacen es que calculan esta temperatura de acá, ¿verdad? Luego saben que esta va a ser la misma temperatura de acá y con esta temperatura C pueden sacar el volumen molar C, ¿ya? Sin necesidad de utilizar que esto de acá son isotermas, ¿ya? Y también otra forma de resolver. Luego preguntan el cálculo del volumen, que era básicamente, ¿cierto? Calcula el volumen en el estado A si el sistema consiste de 4 kmol de hidrógeno molecular. Y bueno, aquí está la respuesta y también el cálculo D para la masa del hidrógeno. Así que aquí tienen la respuesta. Lo ideal es que ustedes, ¿cierto?, lo resuelvan solos para, ¿cierto?, chequear esto. Y Scarlett les va a... el otro miércoles puede resolver dudas de esto. ¿Ya? Entonces, eso. Pero es muy fácil, ¿ah? Entonces, que el cálculo del volumen es básicamente, tengo el volumen molar, tengo el número de moles, entonces simplemente el volumen molar hay que multiplicarlo por el número de moles y listo. Y la masa del hidrógeno molecular es simplemente, recuerdan que uno podía tener este M mayúscula, ¿cierto? Lo podía obtener con la masa y el número de moles. Entonces tengo el número de moles, me dicen que es H2, por lo tanto yo puedo saber el M grande, ¿cierto? Para el hidrógeno molecular y ya con eso puedo sacar la masa. Y este es el resultado, para que ustedes lo verifiquen. Bueno, eso entonces con respecto al problema. Entonces ya ahora voy a subir este, que fue el único que no subí ayer. Y eso. Sí, Entonces, está subido, profe. ¿este ya está subido? Sí, Ah, lo solo que si hay subí problema ayer. con Ah, bueno. gráficos. Ya, me acordaba si lo había subido o no. Y ya. Y bueno, entonces con eso terminamos con como problemas que hay, ¿cierto? Ya tienen como una harta gama de problemas y yo voy a subir un problema como de trabajo solamente hoy día. Entonces lo que vamos a ver hoy día es la primera ley de la termodinámica, porque no puede quedar en el tintero, va a ser como un resumen primera y segunda ley muy rápido. Y la idea es que ustedes puedan hacer una tarea que involucre el cálculo de energía interna, calor y trabajo para cierto sistema, y eso les va a dar décimos para la prueba. ¿Ya? Ahora, lo que sí es que ojalá y sea en grupos grandes de trabajo, ¿ya? Porque son 109 personas, entonces sí, voy a tardar mucho en corregir si alguien lo decía hacer individual y la idea es que igual puedan como socializar un poco más porque es difícil hacerlo como
en pandemia. Entonces la idea es que puedan juntarse y discutir, que igual yo creo que uno aprende mucho más como discutiendo a veces que simplemente viendo cosas de una clase, como discutiendo con tus pares. Entonces me parece que es buena idea que hagan esto. Y eso, ¿ya? Ahora vamos a ver acá. Ya, entonces la primera ley de Termo. Esto va a ser muy rápido, pero bueno, es lo último ya con Termo, ya con eso em, como que me doy por pagada de que esto es lo más importante de termodinámica. Ya. Ok. Bueno, primero, ¿cierto? El concepto de energía. Bueno, la energía de repente, ¿cierto? Se utiliza de muchas formas, aunque que a veces también, ¿cierto? Son muy intuitivas, pero pueden estar muy mal usadas. Para empezar, ¿cierto? Hay gente que usa como energía, el concepto de energía para, no sé, definir terapias de Reiki o lo que sea, pero en realidad yo creo que ni siquiera saben definir bien lo que es la energía. Entonces, siempre la idea es que si uno habla de algo, pueda entenderlo bien o poder describirlo y dar una definición, porque de lo contrario no sabemos de qué estamos hablando y en verdad mejor como no usar un concepto que no entendemos para describir algo que tampoco entendemos. ¿Ya? Entonces, el concepto de energía en general, ¿cierto? Está súper manoseado, pero nosotros podemos, ¿cierto?, dar una definición que se ajuste, ¿cierto?, a los problemas que vamos a ver, que es la definición física. Entonces, se vuelve a raíz, ¿cierto?, de dos definiciones de energía, eh, que una es la eficacia, poder y virtud para obrar, es decir, como la capacidad para hacer algo, ¿ya? Y en física, ¿cierto? Es la capacidad que se requiere para realizar un trabajo y se mide en joules, ¿cierto? O julios, porque obviamente así también se mide el trabajo y el calor. Entonces, la energía, como dijimos, el trabajo y el calor son formas de energía, también tiene que medirse en joules. Pero la energía es básicamente la capacidad para realizar un trabajo. Entonces hay distintas formas de energía. Como sabemos todo, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? Pero decimos, oh, solo se transforma, pero no hablamos de cómo se transforma o en qué forma se puede transformar, ¿ya? Entonces eso también es importante porque tenemos que entender cómo de qué forma se puede transformar y cómo se puede manifestar y cómo podemos observar eso. Entonces, formas de energía son la energía térmica, ¿verdad? La energía mecánica, que es la energía potencial, la energía cinética. Bueno, la energía mecánica es justo la energía cinética, la energía eléctrica, la energía nuclear, la energía química y un largo, etcétera, de formas de energía. Em, pero bueno, la forma de escribir acá es que básicamente una forma de energía nosotros la podemos transformar en otra, ¿ya? Es decir, nosotros podemos transformar la energía eléctrica en energía térmica, ¿ya? Que es justamente lo que pasa con los calentadores eléctricos, ¿ya? Podemos transformar energía eléctrica en energía térmica. Bueno, al igual cierto que el principio de superposición, vamos a tener que la suma de todas las energías, si es que están presentes en un sistema, la llamamos energía total E, una E mayúscula, ya que es la suma básicamente de todas las energías que forman parte de un sistema. Y nosotros podemos también hablar de energía por unidad de masa, que básicamente es la energía total del sistema sobre la masa total del sistema, ¿ya? Y obviamente esta energía por unidad de masa se mide en joule sobre kilogramo, ¿ya? O joule sobre libre, depende del sistema que utilice. Ok, pero en realidad nos interesa como la energía tal de un sistema, nos interesa la energía. La verdad es que no, lo que a nosotros nos interesa es el cambio de energía, ¿ya? En un determinado proceso. Por ejemplo, si nosotros estamos en un columpio, ¿verdad? Y decimos, oh, esto en la cúspide tiene tanta energía potencial, cuando alcanza el punto más alto, o tanta energía cinética. Bueno, en realidad no tiene energía cinética porque en el punto más alto, ¿cierto? La velocidad es cero y alcanza su máxima energía potencial. En realidad lo que a nosotros nos interesa es el cambio de energía, cómo cambia la energía, cómo es que una forma de energía cambia en otra, etcétera. Entonces lo que nos interesa, ¿cierto? Son los cambios de energía en un determinado proceso y de hecho, esto es lo único que es como lo importante de todo. Y la gracia es que uno, ¿cierto? A veces puede tomar un valor de referencia de la energía como cero, porque en realidad lo que nos interesa es el cambio de la energía, no la energía en sí. Entonces, si yo mido, por ejemplo, en este punto del columpio, la energía cinética en el punto más alto, la energía cinética va a ser cero. Entonces, como, ay, la energía cinética es cero, la energía es cero,
pero en verdad lo que a nosotros nos interesa es el cambio de energía, porque yo siempre puedo fijar un punto de energía como energía cero, al igual que como yo siempre podía fijar, ¿cierto? Una posición igual a una posición cero. Aquí lo que nos interesa es el cambio de energía, ¿ya? Entonces, sabemos, ¿cierto?, que la energía potencial depende de la altura. Y eso lo vimos muy rápidamente en una clase, ¿cierto? Que la energía gravitacional o potencial es la masa por la gravedad, por la altura. Pero depende de donde uno defina su sistema de referencia, cuál va a ser el valor de la altura. Es decir, si estoy midiendo, por ejemplo, ¿cierto? La energía potencial gravitatoria del mismo columpio y yo pongo el sistema de referencia en el suelo, es distinto que si lo pongo en el punto más alto del columpio. Entonces los puntos cero T van a cambiar, ¿ya? Entonces, no existe un punto obligatorio para medir H, es decir, uno lo elige, por lo tanto, uno puede elegir un valor cero de energía como referencia, ¿ya? Entonces, en realidad, lo importante es que como uno puede definir arbitrariamente, ¿cierto?, un punto cero, un punto de referencia de la energía, si un objeto queda a cierta distancia, esa energía, ¿cierto?, en ciertos puntos va a cambiar, depende del sistema, pero el cambio, la variación de energía va a ser la misma independiente de donde yo ponga el sistema de referencia, ¿ok? Ok. Y bueno, ahora vamos a ver la forma de energía, ¿cierto?, que va a estar involucrada en los procesos termodinámicos y con la cual vamos a poder enunciar la primera ley, ¿ya? Eh, eso. Bueno, de la economía entendemos que bueno, hay una diferencia, ¿cierto?, entre lo micro y lo macro. No necesariamente tampoco en economía, o sea, uno también lo puede ver, ¿cierto?, del mundo cuántico o el mundo como de la química y el movimiento de los planetas. Obviamente el mundo cuántico y el de la química son distintos, pero son cosas como pequeñas, ¿cierto? Y, no sé, el movimiento de los planetas o la cosmología son muy grandes. Entonces, hay como sistemas micro y sistemas macro, ¿ya? Y básicamente uno puede... ver cómo ambos, ¿cierto?, afectan el estudio como de un sistema y la interacción de otro sistema. Entonces, uno lo estudia como un todo y otro lo estudia en su interacción con otro sistema. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una nube de gas, ¿ya? Entonces, ese gas va a haber una energía que va a ser el movimiento de las partículas entre ellas y va a haber una forma macro de verlo, que va a ser ver el gas como un todo, ¿ya? Que básicamente el gas disminuye su volumen, aumenta la temperatura, cambia la presión, pero no nos preocupamos como de ver cómo son las interacciones internas de esas partículas, ¿ya? Entonces, una forma macroscópica de energía, ¿cierto? Es básicamente ver a algo como un todo, ¿ya? Respecto obviamente a un marco de referencia externo, como es la potencia gravitatoria cinética. Y la forma micro tiene que ver con las moléculas y sus enlaces de actividad molecular que no dependen de marcos externos de referencia, ¿ok? Entonces, em, la suma de todas las formas de energía microscópicas, es decir, las que ocurren, ¿cierto? Como entre moléculas, enlaces, etcétera, y que no dependen de los marcos de referencia, se llaman energía interna, ¿ya? Y lo vamos a anotar con una U mayúscula. Obviamente no confundir esta U mayúscula con energía potencial, por eso es que aquí la energía potencial la puse como gravitatoria. Ya, pero sí, algunas veces llaman a hubo energía potencial, pero en este, acá vamos a llamarlo energía interna de un sistema. Entonces, en este caso, si tengo cierto un volumen de gas, una masa de gas, la energía interna lo que me va a hacer es que me va a decir cómo son las interacciones entre las partículas. Entonces, bueno, veamos cuáles son las formas de energía macroscópicas para luego ver cuáles son las que entrarían en lo micro o poder separar, porque recordemos que la energía es la suma de todas las fuentes de energía en un sistema y pueden haber cierto, más de una macroscópica. Ya, entonces veamos. Bueno, las formas de energía macroscópicas tienen que ver con el movimiento de un sistema, ¿cierto? De un sistema grande, no a nivel micro, de un sistema como unidad, ¿ya? Y que está expuesto a factores externos como la gravedad, campos eléctricos, magnéticos, tensión superficial, entre otros. Y en general, la energía interna total, la energía, perdón, no interna, la energía total de un sistema es la suma de todas las contribuciones de estas energías macroscópicas y la energía interna U. Entonces, la energía total va a ser, ¿cierto?, la energía interna del sistema, más todas las formas de energía macroscópicas, que pueden ser la potencial gravitatoria, la cinética, la electromagnética, etcétera, ¿ya?
Entonces, bueno, en la mayoría de los casos estudiados vamos a ver, ¿cierto? A menos que se especifique lo contrario, y en realidad en los problemas, en el problema que iba a dar, ¿cierto? Del 0,5 no va a haber eso. Los efectos gravitatorios y cinéticos en sistemas cerrados son despreciables, ¿ya? Y a esto se le llama estado estacionario. Entonces, nosotros no vamos a tener efectos gravitatorios ni cinéticos en los sistemas termodinámicos que vamos a estudiar, ¿ya? Y a esto se le llama estado estacionario. Entonces vamos a estudiar en general estados estacionarios, ¿ya? Donde no va a haber energía potencial, gravitatoria, no. Sino que las formas de energía involucradas que van a estar son las que vimos en la clase, en las clases pasadas, que son el calor y el trabajo, ¿ya? Entonces, bueno, también asumiremos que son despreciables los efectos de campo electromagnético y tensión superficial, entre otras posibilidades. Es decir, vamos a eliminar, vamos a considerar estados estacionarios y vamos a decir que son despreciables los efectos, ¿cierto?, de campo electromagnético y tensión superficial en los sistemas termodinámicos a estudiar, que como siempre es una aproximación bastante buena de la realidad. Profe, Sí, cuando decimos que despreciamos la energía potencial gravitatoria y la energía cinética, qué significa? y que O sus sea, efectos ¿significa no, que no vamos a tener la energía potencial considerada? claro, que son despreciables sus efectos, básicamente. Mm. Es como, a ver, supongo que tengo como una masa de gas muy grande, entonces las partículas son tan pequeñas que si te fijas acá es masa por gravedad o por altura. Entonces las masas son tan pequeñas que en realidad los efectos son despreciables, ¿ya? O sea, no afectan. Por eso Pero dice el no sistema. significa que no tenga gravedad. Significa que no Claro, no estamos contando significa la que no energía. estén sometidas a la acción de gravedad, sino que básicamente su energía potencial es muy Ok, despreciable, es decir, es ya. muy cercana a cero, ¿ya? Y eso es ¿Y lo que se llama estado cómo estacionario. despreciamos la energía cinética? Bueno, porque a nivel macro, por ejemplo, a nivel micro, yo voy a tener que las moléculas, ¿cierto? Como de, pues, tengo un pistón, ¿cierto? Eh, y voy a poner aquí en mi tablet. Se ve muy buena pregunta. Eh, acá, ¿dónde está el pistón? Voy a subir también esto porque, y entonces, ¿cierto? Supongo que yo tengo el pistón. Ya, entonces, claro, aquí está el pistón. Ahí están las moléculas de gas. Y estas moléculas de gas, si yo presiono el pistón, es decir, hago un trabajo sobre el sistema, ¿sí? Entonces este volumen va a disminuir, ¿cierto? Y va a haber un movimiento interno de las partículas, ¿cierto? Pero ese movimiento va a haber una energía de las partículas porque se están moviendo, porque va a haber un choque, una interacción entre ellas. Pero esa energía es la que nosotros llamamos energía interna porque es a nivel micro, ¿ya? Entonces, el movimiento de esas partículas de gas va a ser la energía interna, ¿ya? Y como las energías macros, como la cinética, cinéticas como hablando de un sistema, en este caso el sistema es pistón-gas, ya no es sistema como de una partícula interactuando con otra. Entonces acá, ¿cierto? Esto es un sistema cerrado y no es que vaya bruscamente de acá a acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, entonces los sistemas ya no son sistemas cuasi estáticos, ¿ya? Porque cuando voy rápidamente presionando este pistón para aplastar esto, pueden ocurrir cosas como turbulencias, ya gradiente de temperatura, etcétera. Y eso hace que ya los estados no sean cuasi estáticos. Entonces, como yo siempre asumo que si este estado va de un volumen B1 hasta acá, ¿cierto? A un volumen B2, es decir, el pistón luego queda acá, ¿cierto? Y asumo de que el pistón para ir de acá a acá fue muy lentamente, ¿ya? Es decir, muy lentamente, para que todos los procesos sean Ah, cuasi estáticos. Entonces, en general, la energía cinética del sistema es despreciable porque cada estado es un estado de equilibrio, entonces como es tan infinitesimal eso que no se considera como el sistema como un todo a nivel macroscópico que tiene energía cinética. Pero sí hay una energía que también es de movimiento, pero está asociada al nivel de las partículas, porque obviamente estas partículas van a estar acá mucho más cerca de lo que estaban acá, ¿verdad?
Y esa energía, ¿cierto? De que aquí iban a estar más cerca de lo que estaban acá, eso es lo que nosotros vamos a considerar como energía interna del sistema. Y me imagino también que se desprecia, por ejemplo, si ese sistema del pistón y el gas y el recipiente está en movimiento, también se desprecia Claro, en esa energía general un cinética. sistema cerrado, que no se mueve, está quieto, porque eso, claro, que involucra distintas, o sea, claro, que yo tengo un pistón, un pistón quieto y yo estoy aplicando un trabajo, y estoy aplicando un trabajo acá. Entonces, claro, si yo empiezo a desplazar el sistema acá, eh, bueno, para empezar va a ser un sistema cerrado. Entonces, lo importante que sea un sistema cerrado es que en general nosotros podemos considerar de que está como aislado como del ambiente. ¿Ya? Es un sistema cerrado donde no entra ni salen cosas, no se pierden el número, no se pierden partículas moleculares ni nada, pero obviamente que si no es un sistema adiabático, donde adiabático me refiero a que las paredes son completamente aislantes, y yo empiezo a hacer un roce de esto con una pared, entonces va a haber una transferencia de calor de acá hacia también, ¿cierto? Por roce hacia hacia el pistón. Entonces yo considero, claro, que es un sistema, ¿cierto? Que es estático y solo aplico un trabajo ya sea que el trabajo se realice sobre el sistema o del sistema, ¿cierto?, hacia el ambiente, que eso va a definir el signo del trabajo. Pero en general, claro, se asume que es un sistema cerrado, así que no hay como pérdidas de número de moles, no hay como interacción considerables con otras fuentes, con otros sistemas exteriores, que eso incluye, ¿cierto?, como la gravedad, y asumimos que los procesos son cuasi estáticos, es decir, se va de un estado de equilibrio a otro, porque si no yo no puedo relacionar este volumen como P1, B1, T1, no lo puedo relacionar con P2, B2, T2, o sea, y el sistema no resulta. Entonces ya no puedo utilizar la ecuación de los gases ideales, ¿cierto? Y ya no puedo, tendría que utilizar otro tipo de ecuación ahí, que por eso también hay ecuaciones más complejas, para otro tipo de sistemas donde no necesariamente estando en un estado de equilibrio a otro, o hay como más factores involucrados que hacen que sea más complejo de estudiar. Eso. Pero en general, esto asumiendo que cierto es un proceso son procesos cuasi estáticos, etcétera. Es una súper buena aproximación a la realidad. Eso. ¿Ahí quedó más claro? Como Sí, perfecto. Gracias, profe. de nada. Entonces, deme un segundo que voy a tomar agua porque tengo que me vacuné con la segunda dosis y me siento súper mal. Es como que me dieron todos los efectos secundarios. Me voy a tirar. Un segundo. Mati. Bueno. Ya ves. Ok, entonces, bueno, entonces como dije, vamos a asumir que todos los efectos de campo electromagnético, efectos gravitatorios y cinéticos son despreciables, entonces vamos a tener que la variación de energía interna, ¿cierto? Bueno, que la variación de energía total bueno, va a ser simplemente la variación de energía, perdón, la variación de energía total va a ser simplemente la variación de energía interna. Ay, no sé. Y entonces ahora vamos a volver, ¿cierto? A recordar lo que vimos sobre calor y trabajo. em, Coloquialmente, ¿cierto? Eh, es muy frecuente escuchar la expresión aquí está caliente o tengo calor o similares,
pero debemos aclarar en términos termodinámicos que el calor acá está mal usado. O sea, aquí está caliente, tengo calor, entonces, bueno, ¿por qué está mal usado? Porque el calor, así como el trabajo, son formas dinámicas de energía, es decir, son formas de movimiento, que solo tienen sentido cuando están identificadas cruzando la frontera de un cierto sistema termodinámico. Entonces, es súper importante, ¿ya? Entonces, cuando digan tengo calor, en realidad está mal usado, porque uno tiene sentido hablar de calor siempre y cuando uno define una frontera y ese calor atraviese esas fronteras, ¿ya? No es cierto sistema termodinámico. Por eso es que el calor es cero para sistemas que están completamente con aislación térmica completa, que son los que se llaman sistemas adiabáticos. En esos sistemas el calor es cero, porque no hay una transferencia de calor por la frontera. Ya supongamos que tenemos un termo de estos super ultra mega geniales de la NASA, desde un tiempo muy, en cierto tiempo, ¿cierto? Se comportan como sistemas aislantes totales, ya que nos dejan pasar el calor a través de las paredes, de las fronteras que definimos, ¿cierto? Que en este caso serían las paredes del termo. Y esos sistemas se llaman adiabáticos porque son aislantes como perfectos. Y en esos casos no hay una no se transmite calor, no cruza ninguna frontera el calor porque las paredes son completamente aislantes. Entonces no tiene sentido hablar de calor ahí. Ya solo tiene sentido hablar de calor cuando se cruza la frontera de un sistema termodinámico. Entonces eso. Así que tengo calor. No está tan correcto. Y bueno, em, cuando hablamos, cierto, coloquialmente de un cuerpo caliente, en realidad estamos haciendo alusión a la energía interna del sistema. ¿Ok? En este caso, la energía térmica es cierto porque está asociada a la temperatura de un cuerpo. ¿Ya? Entonces, ese cuerpo potencialmente podría perder energía interna en forma de calor de una transferencia, ¿cierto? A un cuerpo o al ambiente. Entonces, lo que pasa es que ese cuerpo puede perder energía interna eh, hacia otro cuerpo del ambiente, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que en realidad se pierde energía interna. Entonces, la energía interna, que es la energía térmica en este caso, se le llama una forma estática de energía, pues algo que el sistema contiene o almacena. No depende de la frontera, no depende de que atraviese estas o no, sino que es como una propiedad más intrínseca de un sistema. Y por eso se le llama una forma estática de energía. Cuando un sistema es cerrado, ¿cierto? Cuando un sistema cerrado pierde o gana energía, es porque sus fronteras están transfiriendo energía en forma de calor o trabajo, ¿ok? Y estas son las únicas formas de transferencia de energía posibles para sistemas termodinámicos. Para cuando un sistema es cerrado, ¿verdad? Es decir, en forma de calor o trabajo. ¿Ya? Entonces, tenemos que la energía interna, perdón, que es una forma, ¿cierto? Estática de energía y que un sistema contiene o almacena, puede transformarse o transmitirse o cambiar solo en forma de calor o trabajo, cuando los sistemas son cerrados, ¿ya? Entonces, bueno, los sistemas abiertos tienen más posibilidades, ¿cierto?, de transferir o perder energía, o de perder y ganar, que son como uno pierde masa a través de sus fronteras, ¿ok? Entonces, bueno, esto simplemente es cierto de que cuando a un sistema le ingresa más masa o pierde masa, el contenido general de energía interna de esa tal masa se va a agregar o va a disminuir. Entonces, obviamente, modifica la energía interna. ¿Ya? Finalmente, recordemos que el calor está relacionado a la transferencia de energía entre cuerpos a distintas temperaturas, a diferentes temperaturas. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿cierto? Si dos cuerpos están a la misma temperatura, midiendo, ¿cierto? Con un termómetro, que era la ley cero de la termodinámica, yo tengo un termómetro, mido un cuerpo, mido otro cuerpo, veo que están a la misma temperatura, entonces están en equilibrio térmico. Si los junto, no va a haber transferencia de calor porque están a la misma temperatura, ¿ya? Entonces, eh, uno no puede hablar de transferencia de calor si los dos cuerpos están a la misma temperatura, ¿ya? Entonces, en ese caso, básicamente el calor es cero. Bueno, y esto es lo importante, que esta es, es en parte la segunda ley de la termodinámica, que es el calor y el trabajo y el calor tienen dirección, ¿ya? Ya que tanto el calor y el trabajo son transferencia de energía, no da lo mismo decir que el calor entra o sale de un sistema, no da lo mismo, ¿verdad? Tienen dirección. Y por lo tanto debemos verificar, además de magnitud, su dirección de forma conveniente. Entonces, vamos a adoptar la siguiente convención,
que la transferencia de calor que ingresa a un sistema lo vamos a considerar como positivo, que igual esto ya lo habíamos visto cuando vimos el sistema este, ¿cierto? Em, de una masa, ¿cierto? Que perdía, que después se cortaba en dos y había que calcular, ¿cierto? El calor, entonces como perdía calor le habíamos dictado el signo negativo. Entonces, la transferencia de calor que sale a un sistema, dice, cuando se pierde, será signo negativo. El calor que se realiza sobre el ambiente u otro sistema lo consideramos como positivo. Y el calor realizado sobre el sistema, como es presionar el pistón, ¿cierto? Se va a decir como negativo. Entonces, para el caso que vi, ¿cierto? Recién, el pistón se presionaba, yo disminuyo el volumen, y cuando hay una compresión, entonces el trabajo es negativo. Cuando el sistema se expande, hay una expansión, es decir, el sistema está realizando un trabajo sobre el ambiente, empujando el pistón hacia el ambiente, ¿cierto? Hacia arriba. Entonces el volumen se expande y el trabajo es positivo. ¿Ya? Bueno, entonces el calor y el trabajo son propiedades, no, porque esto es importante porque las propiedades son asociadas a un cierto estado de un sistema y tanto el calor como el trabajo son transferencias de energía, ¿ya? No son propiedades, son formas de transferir energía. Es decir, no tiene sentido decir que un sistema tiene un cierto calor o cierto trabajo en un estado y luego ambos no son propiedades, ¿ya? Entonces, el calor y el trabajo son transferencia de energía, por lo tanto dependen del proceso que un sistema está sufriendo entre un estado inicial y uno final, y depende de las propiedades de estos estados también, obviamente. Entonces, ahora estamos en condiciones ya para, bueno, este ejemplo, en condiciones para, hago este ejemplo, hacemos la pausa y luego como enunciamos la primera ley, ¿ya? Una cosa importante a decir acá es que con respecto a la segunda ley, la primera ley de la termodinámica, como la vamos a ver ahora, básicamente lo que hace es relacionarme estas tres formas de energía que en sistemas cerrados son las que, cierto, más influyen, que son la energía interna, el calor y el trabajo. Entonces, lo que me dice la primera ley es que básicamente eh, la energía interna tiene que tener cierta relación matemática con el calor y el trabajo, y esa relación matemática puede implicar, cierto, la energía tiene que siempre conservarse, entonces tiene que haber una forma de relacionar energía, calor y trabajo tal que eso se conserve. Y esa es justamente la primera ley de la termodinámica, una ecuación que nos relaciona estas tres formas de energía en un sistema termodinámico cerrado, ¿cierto? Tal que eh, la energía se conserva. Eso es básicamente la primera ley. Lo digo coloquial para que después como que no cueste tanto. Y la segunda ley, que no la vamos a alcanzar a ver en detalle, no la vamos a alcanzar a ver en realidad, pero la digo, era, si recuerdan, la vez que yo decía, "Ay, yo tengo una taza de café y la taza de café le transfiere calor al ambiente, ¿no? Es como que el ambiente se vuelva más frío para que la taza de café empiece a calentarse. Es decir, si tengo un café a 80 grados Celsius, y la temperatura ambiente está a 20 grados Celsius, el ambiente no empieza a enfriarse más para que el café empiece a calentarse más y empiece a hervir, ¿verdad? Entonces, la segunda ley lo que me dice básicamente es que hay una dirección en la naturaleza para que ocurran ciertos procesos, ¿ya? Que es de que siempre va desde un sistema que está más caliente a un sistema que está más frío, ¿ya? Entonces, en realidad, cuando, no sé, si alguien abre, no sé, un día de invierno, como ahora que está súper helado, y uno abre la puerta como de la calle, que da hacia la calle, y dice, oh, cierra aquí, así que entra frío, en realidad está mal usado ese concepto, ¿ya? ¿Se entiende por qué? ¿Alguien quiere o lo explica? Sí se entiende por qué, pero igual explíquelo. Ya, bueno, que la idea es que alguien de ustedes lo diga, sí, sí. Pero es porque en realidad el frío no puede entrar, porque como dije, hay una dirección en que ocurren los procesos, que justamente la segunda ley, que es que siempre un sistema, la transferencia de calor va de un sistema más caliente al más frío, entonces no está entrando frío, lo que pasa es que el ambiente, la sala, está transfiriendo calor hacia el exterior. Entonces, está incorrecto decir entró frío, sino que lo correcto es decir como la sala se dio calor. Ya, eso. Em, claro, habría que decir cierra que se escapa el calor, claro, que estamos cediendo calor, eso.
Y bueno, pero ahora está la pregunta, ¿cierto? Bueno, estoy dando un poco más de vuelta acá porque en realidad lo que queda, mm, la segunda ley es súper importante. Y es que, por ejemplo, ¿cómo funcionan los refrigeradores? Uno puede preguntarse, oye, pero ¿qué pasa con los refrigeradores? Pues ahí sí la transferencia de calor va, yo tengo un cuerpo que está a cierta temperatura y ese cuerpo se enfría, ¿ya? Y lo que pasa es que el refrigerador se pone, eh, eh, no está cediéndole calor, sino que está enfriando un cuerpo. Entonces, ¿cómo puede ocurrir eso? O sea, eso no respeta la segunda ley, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que sí la respeta, pero como la otra partecita, ¿cierto?, de la segunda ley de la termodinámica, es que para que un sistema se enfríe más, es decir, no sea calor, sino que se enfríe más, se necesita aplicar un trabajo. Ya, es decir, este proceso puede revertirse si yo aplico un trabajo. Por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua o un vaso de jugo y yo lo empiezo a revolver, a revolver, a revolver, en realidad ese jugo va a empezar a calentarse en un momento, ¿cierto? Por el movimiento, por la energía interna de las partículas, ¿ya? Va a empezar a calentarse. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Yo puedo decir, oh, el sistema en realidad nos está, eh, no está llegando a un equilibrio térmico con el ambiente, sino que está calentándose. Pero eso es porque yo estoy realizando un trabajo con la cuchara al revolver este vaso de jugo, ¿ya? Entonces, la forma en que esta línea, ¿cierto?, natural, de que siempre la forma de energía vaya desde un sistema que tiene más calor a uno que tiene menos calor, de la forma de revertir eso es a través del trabajo. Entonces, lo que pasa con los refrigeradores es que uno tiene que realizar un trabajo para que ese proceso se invierta, ¿sí? O para que ese proceso cambie. Y es justamente eso lo que hacen los refrigeradores, es decir, hay un trabajo ahí involucrado, que ese trabajo puede realizarse utilizando otras formas de energía, como son, por ejemplo, la energía eléctrica. Entonces, se utiliza otra forma de trabajo para poder revertir esta forma de transferencia de calor. Entonces, en general, la segunda ley me dice que hay una dirección en la naturaleza en que se realizan los procesos, pero si yo aplico cierto trabajo, que también es una forma de energía, yo puedo cambiar, en realidad no es que cambie esa dirección, sino que estoy aplicando estoy aplicando una nueva forma de energía que me va a cambiar el sistema. Entonces, en general, siempre se va desde el sistema que tiene más calor al sistema que tiene menos calor, menos que uno realice un trabajo. ¿Ok? Ya. Entonces, ese último ejemplo, ¿cierto? Entonces, del break dice, supongamos que estamos analizando un gas de baja densidad, quiere decir, recordamos que cuando decimos baja densidad estamos aproximándonos a un gas ideal, entre dos estados distintos de un diagrama. Aquí fíjense, es como el diagrama que vimos en el problema. ¿Ya? Esto ya es más fácil, ¿cierto? Por el problema que hicimos ayer. Las líneas rojas, tenemos dos formas de ir del proceso A al C. Uno es de A, D, C y otro es A, B, C. Y esas son dos formas de ir. Ya, entonces, lo que nos interesa es si estas dos formas de ir de A a C me cambia el trabajo. Es decir, da lo mismo el trabajo, es decir, si yo voy de A, D, C a ir de A, B, C. En general, sí. Porque recordemos que el trabajo, cuando cambiaba el volumen, era justamente un área bajo la curva. Y si vemos esta área bajo la curva, que es el trabajo es distinta a esta área. Pero lo vamos a ver ahora. Entonces, ok. Solo es posible pasar del estado A al C mediante los procesos azul y rojo, ¿ya? Entonces, en el proceso azul, si vemos, esto está a presión constante y el volumen aumenta. Entonces, aquí hay una expansión a presión constante y luego hay una baja de presión, o lo que se llama el gas se despresuriza y manteniendo el volumen constante. Y el proceso rojo quiere decir que primero el gas se despresuriza, manteniendo su volumen inicial, y luego el gas se expande manteniendo la presión. Entonces, la pregunta es lo mismo, primero hacer esta despresurización y luego aumentar el volumen del gas, que aumentar el volumen y luego hacer esta despresurización. Ok, esa es la pregunta. Como sabemos, la presión y el volumen son propiedades de un sistema, porque se puede definir punto a punto. Recordemos que el calor y el trabajo no son propiedades de un sistema.
em, sino que son cambios, ¿ya? Sin embargo, el trabajo que atraviesa la frontera del sistema depende de si hacemos el proceso ABC o bien el ADC. Entonces, el trabajo, a diferencia de la presión, no se puede definir punto a punto. O sea, es una propiedad, no es una propiedad, sino que es una forma de transferencia de energía. ¿Ya? Entonces, como dijimos la otra vez, de cálculo, yo les expliqué, ¿cierto?, que el trabajo era como la suma de todas estas como cuadraditos que hay bajo una curva. Básicamente la suma bajo una curva, ¿ya? Es el área bajo la curva, ¿ya? La suma de todos estos pequeños cuadraditos desde X que vimos. Y habíamos tenido que el trabajo era esto, ¿cierto? La integral P de B, ¿ya? Y geométricamente la integral es el área bajo la curva. Entonces, simplemente, si les pregunto acá, ¿el área bajo la curva del proceso rojo es igual al área bajo la curva del proceso azul? ¿Qué me dirían? ¿Solo en el cambio de volumen? Por ejemplo, aquí tengo una curva Ujú. y acá tengo una curva. Entonces, Ah, el área bajo esta curva, claro, acá, y el área bajo esta curva son distintas, ¿cierto? sí, Entonces, la pregunta es, ¿cuál área es mayor? ¿La del proceso rojo o la la del del azul. proceso del azul, ¿cierto? Azul. Entonces, esto quiere decir que el trabajo no da lo mismo qué proceso se haga primero y cuál se haga después. Entonces, vamos a tener que el proceso ABC, ¿cierto? Va a ser PC, que es a presión constante, por la diferencia de volumen. Y el proceso ADC a presión constante por esta diferencia de volumen. Ya, eso va a ser. Entonces, la pregunta es, ¿da lo mismo o no da lo mismo? Claramente no, porque este PA es mayor a este PC. Entonces, si vemos justamente acá, vamos a ver que el área bajo la trayectoria ABC es la área roja y el área bajo el trayecto ADC es el azul. Y claramente, ¿cierto? El área bajo la curva azul es mayor que bajo el área rosa. ¿Ok? Entonces, ya que en ambos casos se trata de una expansión, el trabajo es positivo en ambos casos, eh, pero en un proceso se realiza menos trabajo que en otro, ¿verdad? En este proceso se realiza mucho menos trabajo que en este proceso, ¿ok? Porque simplemente, claro, la presión acá es mayor que la presión en C, ¿ya? Y bueno, entonces el trabajo depende del tipo o los tipos de procesos involucrados, ¿ya? Entonces, en general, obviamente, si nosotros queremos construir, no sé, una máquina térmica, como el de un refrigerador, nosotros vamos a querer que ocurra, ¿cierto?, el mismo proceso que vaya de A a un C, pero nosotros lo que vamos a querer es que se minimice el trabajo en eso, es decir, que se gaste menos energía, que hagamos como un refrigerador más óptimo, ¿cierto?, que no gaste tanta electricidad, que suene menos, etcétera, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no da lo mismo cómo se llega de un proceso A a un proceso C, sino que eh, el trabajo depende, ¿cierto?, em, del camino recorrido, ¿ya? Ok. Eh, bueno, vamos a dejarlo hasta acá y damos un break de 10 minutos, volvemos a las 3:10, ¿ya? Eso. En realidad, esta parte de gas polientrópico, no sé si la hago, porque en realidad no. No, creo que voy a ir a energía interna a idearlo. Así que eso. Ya, entonces nos vemos a las 3:10.
Ya. Bueno, y a su vez, ¿cierto? La energía cinética se relaciona con la presión de las partículas de gas sobre las paredes que lo contienen y el volumen considerado. Y es que justamente estas son las propiedades que caracterizan unívocamente el estado de un gas ideal, ¿verdad? Presión, volumen, temperatura. Entonces la energía interna también debe ser una propiedad, del sistema, a diferencia del calor y el trabajo. Porque esto se define a partir de presión, volumen, temperatura, que son propiedades del sistema. Y no cambios, como son en realidad la energía, el trabajo y el calor, que son cambios de estas temperaturas o cambios de volumen, etc. Y depende solo de a qué temperatura se encuentra el gas, sin importar el proceso realizado para llegar a tal temperatura. Entonces la diferencia entre uno y otro, ¿cierto? Entre, por ejemplo, la energía interna y el trabajo, es que la energía interna no depende del proceso realizado para llegar a otro estado, mientras que el trabajo sí, ¿ya? Entonces la energía interna es una propiedad del sistema y no así el trabajo. Ok, entonces, energía interna en un gas ideal. La energía interna es la energía contenida en el gas ideal y solo depende de la temperatura. Entonces, la energía interna es una función exclusivamente de la temperatura. Si en un proceso la temperatura cambia, entonces la energía interna cambia, ¿ya? O sea, hay una variación de energía interna. Si un proceso es isotérmico, la energía no cambia, eso implica, ¿cierto?, que la energía interna va a ser cero, ¿ya? Ok, energía interna en un gas ideal. La variación de energía interna entre dos estados A y B en un gas ideal se calcula como sigue. Es una, el número de moles, ¿ya? Dos, es la capacidad calorífica, que vimos, ¿cierto? ¿Cuál es la capacidad calorífica? A volumen constante, por eso es que hay un B acá de volumen constante. Y la diferencia de temperaturas, ¿ya? Este se ve con una rayita arriba, es la capacidad calorífica molar a volumen constante del gas. Y va a tener en general dos valores para lo que vamos a usar. Uno es para un gas ideal monoatómico, es decir, una molécula formada por un solo átomo, donde capacidad calorífica molar a volumen constante es 3 medios R, donde R es cierto este valor que ya sabemos, este es un coma, y a su vez para un gas ideal diatómico, donde este se ve es 5 medios R, ¿ya? Obviamente acá un gas diatómico es una molécula formada, ¿cierto?, por dos átomos. Y T va a ser la temperatura absoluta medida en Kelvin, ¿ok? Importante es, ¿ya? Entonces, ahora estamos en condiciones de enunciar la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es una relación entre tres formas principales de energía que hemos estudiado, que son calor, trabajo y energía interna. Esta ley también es conocida como el principio de conservación de la energía y está basada en la experiencia experimental hasta el día de hoy, ¿ya? Con conservación quiere decir que la energía no puede destruirse ni crearse, sino cambiar de forma, ¿ya? Y la forma en que esta se transforma, bueno, con las energías que hemos estudiado. Entonces está implícito que en un proceso la energía puede transformarse entre trabajo, energía interna y calor. Entonces, esta es la primera ley de la termodinámica. La primera ley dice que la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? La energía interna de un sistema aumenta con el ingreso de calor por sus fronteras, ¿ya? Obviamente porque depende, ¿cierto? Es la variación de calor simplemente, la variación de temperatura, perdón, no de calor. La energía interna de un sistema disminuye si el sistema ha realizado trabajo, pues todo trabajo requiere algún gasto de energía. Y es por eso que está el signo menos de acá, ¿ya? Y ambos tipos de transferencias se pueden dar al mismo tiempo, es decir, puede haber tanto energía interna, perdón, calor como trabajo, ¿ya? Que puede modificar la energía interna de un sistema. Ahora, si se fijan, obviamente si tenemos un proceso isotérmico, este delta U es cero y me va a quedar que el calor es igual al trabajo, ¿ya? Si es un proceso isocórico, el trabajo es cero y me da que la energía interna es igual al calor. Y si es un proceso adiabático, que como dije, no pasa calor por la frontera y el calor se define, ¿cierto?, cuando atraviesa una frontera. Entonces, para un proceso adiabático, la variación de energía interna es igual a menos del trabajo. Y esos son los tres casos en que este es cero si un proceso, este es cero para un proceso térmico, este es cero para un proceso adiabático,
y este trabajo es cero para un proceso isócrono, ¿ya? Entonces, bueno, la relación anterior se puede generalizar como un balance de energía, es decir, el cambio de la energía de un sistema es la energía que entra al sistema menos la energía que sale del sistema. Esto significa que la energía total de un sistema, sea cual sea, aumenta si la energía entrante es mayor que la que sale y disminuye en el caso opuesto, ¿ya? La energía total de un sistema no cambia si la energía que entra es igual a la que sale, ¿ya? Así es el concepto. O sea, la energía total. Cero. Ok, casos particulares. Bueno, como dije, antes lo había mencionado, ¿verdad? Pero ahora lo voy a enunciar. Un sistema adiabático lo definimos como aquel en cual no se transfiere calor por las fronteras, ¿ya? Un termo en un rango de tiempo corto es una buena aproximación a un sistema adiabático. Y si este sistema es cerrado y sufre algún tipo de proceso, este proceso se llama proceso adiabático, ¿ya? En un proceso adiabático, el cambio de energía solo puede deberse a algún tipo de trabajo, ¿cierto? Porque el calor es cero. Y en este sentido, si la energía interna disminuyó, por dar un ejemplo, en 6 kilojoules, es porque el sistema realizó 6 kilojoules de trabajo sobre el ambiente, ¿ok? Por ejemplo, una expansión, en este caso, una expansión adiabática, ¿ya? Entonces, el sistema gastó 6 kilojoules en realizar algún trabajo. Esto es porque, voy a poner acá un poquito la tablet. Tenemos que la variación de energía interna es igual al trabajo menos el calor. Tenemos que el calor es positivo en una expansión y es negativo en una compresión, ¿ya? Entonces, si tenemos que es un sistema adiabático, este es cero por un sistema adiabático porque no se transmite calor por las fronteras adiabático. Entonces vamos a tener que delta U es igual a menos omega. Entonces, si dicen que delta U, ¿cierto? Eh, es menos 6 kilojoules. Eso quiere decir que esto tiene que ser menos 6 kilojoules. Es decir, el trabajo es positivo. Esto quiere decir que es una expansión. Y eso quiere decir que el trabajo que se realizó sobre el sistema es de 6 kilojoules en una expansión adiabática. Ahora, si el trabajo es una compresión, aquí me dan signo menos, menos con menos es más, y aquí entonces también me quedaría un más en la energía interna. ¿Ya? Hay que tener un poco cuidado con eso. Ya, entonces, un horno eléctrico adiabático. Bueno, supongamos que tenemos un horno eléctrico funcionando con sus barras de calentamiento al rojo y la temperatura interna va aumentando. ¿Ya? Es decir, hay un cambio en la energía interna. Pensemos que el horno no está abierto y que sus paredes son perfectamente aislantes, es decir, un sistema cerrado y adiabático. Cerrado porque no pierde, ¿cierto? No pierde moles, no hay pérdida de masa, nada. Y adiabático porque es un aislante perfecto. Y si consideramos las paredes internas del horno como la frontera del sistema, que incluye las barras calientes, entonces la interacción, es decir, este aumento de la energía interna, ¿se debe al calor, al trabajo o ambas? Esta es una pregunta para ustedes. Al calor. ¿Seguro? Ya. ¿Qué pasa? Bueno, aquí las paredes son perfectamente aislantes, ¿ya? Recordemos que solo tiene sentido hablar de calor cuando atraviesa una frontera. Si yo defino mi sistema como el horno, con las paredes aislantes como la frontera, y un sistema cerrado, es decir, la puerta del horno está siempre cerrada, no hay pérdida de masa, no. Entonces, en ese caso, ¿hay una transferencia de calor desde el horno por fuera de las paredes del sistema? No. No. Entonces, porque es un aislante perfecto. Entonces, la interacción, es decir, este cambio en la energía interna, porque este horno se está calentando, ¿cierto? ¿A qué se debe? ¿Al calor o al trabajo o a ambas? Al trabajo. Al trabajo. Sí, solo se debe al trabajo.
¿Cómo entonces se da el trabajo si no hay movimiento o si hay movimiento? Es porque el trabajo se realiza a través de energía eléctrica, porque es un horno eléctrico. Mm, Entonces, y lo que produce el cambio en la energía interna, es decir, que aumente la temperatura del horno, es el trabajo. Es decir, es cuando yo lo conecto a una fuente de poder, ¿cierto? Y hay este trabajo, ¿cierto? Está relacionado con estos procesos eléctricos que ocurren y así el horno se calienta. Pero no hay calor, o sea, no hay calor si yo defino el sistema como el horno cerrado como aislante perfecto, ¿ya? Ahora, si yo defino el sistema como solo la rejilla del horno, entonces ahí sí hay transferencia de calor, porque si pasa calor a través de las rejillas, como desde las paredes hacia las rejillas. Desde acá, por ejemplo, a acá hay una transferencia de calor por entre estas rejillas. Entonces todo depende de cómo ellos definan el sistema. Pero si mi sistema, la frontera de mi sistema, si yo quiero estudiar el horno, como esto es el horno, ¿verdad? Y son paredes aislantes perfectas. Y el horno está cerrado, aquí está abierto porque, bueno, el dibujo, pero está el horno cerrado, las paredes son aislantes perfectos. Entonces, si ese es el sistema de acá al exterior, acá al interior, no pasa calor, porque las paredes son aislantes perfectos. Entonces, solo como dije, tiene sentido hablar de calor cuando atraviesa una frontera. Y en este caso, no atraviesa ninguna frontera, entonces el trabajo es cero. Entonces, en general, para un sistema donde las fronteras son paredes adiabáticas, es decir, son aislantes perfectas, entonces el calor siempre es cero para procesos adiabáticos. Pero uno dice, ya, pero ¿cómo? Si aquí hay calor, porque en realidad el cuerpo empieza a calentarse. No, pues es lo mismo que cuando uno decía, hoy tengo calor en un día caluroso, en realidad solo tiene sentido de calor hablar cuando este atraviesa una frontera, ¿ya? En realidad cuando nosotros tenemos calor es por un proceso como molecular de nuestro cuerpo, ya es como una energía interna, porque estamos realizando trabajo, estamos caminando, haciendo ejercicio, estamos realizando algún trabajo, ¿ya? Pero bueno, no somos un sistema aislado ni cerrado perfectamente, entonces también hay una transferencia de calor. Pero, porque claro, no somos aislantes perfectos, pero en general, si yo tengo, o sea, en general, es súper correcto, no tiene sentido hablar de calor si no atraviesa esta una frontera. Solo tiene sentido hablar de calor cuando atraviesa una frontera, ¿ya? Profe, en ese sentido, si estoy dentro de un invernadero, ahí sí podría decir como hoy tengo calor. Es que no sé cómo funcionan bien los invernaderos, pero claro, porque ahí como que el sol empezaría a calentar como el vidrio y habría una transferencia de calor por ahí. ¿A eso te refieres? Sí, sí, algo parecido. O sea, como que entra el sol y la energía que radia la Tierra, ahí los perros, perdón. Claro, en ese sentido, en general, siempre que hay calor hay una transferencia de calor, es decir, no sé, tengo un calor que atraviesa una frontera, es decir, no un sistema perfectamente aislante, siempre va a haber una transferencia de calor. Solo en los casos en que la frontera es un aislante perfecto, no hay transferencia de calor, ¿ya? Como decíamos, un Ya. termo en en un periodo corto de tiempo, y obviamente este es un horno ideal, o sea, en general los hornos no están perfectamente sellados y obviamente siempre se escapa calor, ¿ya? Pero esto es un horno ideal. Pero en general cualquier sistema donde las paredes no son aislantes, en realidad no. Pero claro, en general decir tengo calor es porque tengo que primero definir una frontera, ¿ya? Pues, para que tenga sentido hablar de calor. Entonces, puedo decir, oye, mi energía interna aumentó o eh, mm, está aumentando mi temperatura, porque si no tengo que definir una frontera para que tenga sentido. Eso. Entonces, en general siempre va a haber una transferencia de calor, a menos que sea un sistema cerrado y las fronteras, ¿cierto?, sean paredes perfectamente aislantes, ¿ya? Entonces, en este caso, de este horno ideal donde las paredes son aislantes perfectos, el horno, es decir, la energía interna, cuando se empieza a calentar, o cualquier cosa que yo ponga adentro, o el mismo horno dentro, se debe a un trabajo, que en este caso es un trabajo eléctrico, ¿ya? No a una transferencia de calor. Ya, o sea, no es porque el
algo esté transfiriéndole carga al sistema, sino que yo estoy realizando un trabajo para calentar más ese sistema, ¿ya? Profe, ¿Sí? y ahí no aplica la fórmula ya de trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. No, no, porque ahí esa fuerza, recordemos que era un producto punto con el desplazamiento. Y ahí podía haber un ángulo entre ellos. En cambio, acá, cuando yo defino la presión y la fuerza en general, yo lo defino como fuerzas normales a la superficie. ¿Ya? No como, no que pueda haber como un ángulo entre ellos, son siempre fuerzas normales. Y acá el trabajo en termodinámica siempre es positivo o negativo de acuerdo si el sistema se expande o no. Entonces tiene que ver más con tiene que ver con el volumen. Porque recordemos que cuando definimos el trabajo, nosotros reemplazamos la presión para obtener P integral de B. Ahora voy a compartirlo acá. Entonces, cuando Pero nosotros... una pregunta chiquitita. Entonces, si definimos al ambiente como hasta las barras que calientan, ahí sí podemos hablar de calor. Claro, si yo defino, por ejemplo, acá, ya estas son paredes aislantes, pero yo defino las barras como mi sistema, entonces, bueno, si considero las barras por el sistema, acá sí hay una transferencia de calor, porque esto está Sí, calentando. Pero ok, sí, ya. porque esta no es un aislante, no, además un sistema que está abierto, po. Pero acá estas paredes son aislantes perfectas, entonces ahí, solo cuando son aislantes perfectos, entonces los procesos son adiamáticos. Y en general el problema te lo va a decir, o te lo van a decir las instrucciones, un aislante es como casi algo muy bien aislante, ideal, etcétera, ¿ya? En general lo que uno quiere en los sistemas como físicos es que justamente minimizar la transferencia de la pérdida de calor. Uno siempre en sistemas como industriales quiere minimizar la transferencia de calor. O sea, en general voy a tener delta U igual a Q menos el trabajo y ahí va a haber siempre un calor que es el desecho, que son como los residuos. Entonces, si yo tengo un refrigerador, por ejemplo, yo quiero minimizar la pérdida de calor en general. O sea, quiero hacerlo lo más aislante posible para que no pierda calor el sistema, porque eso quiere decir que yo para mantener el mismo nivel de energía interna, por ejemplo, si esto estoy perdiendo trabajo, que está disminuyendo, para mantener, no sé, la temperatura del refri a menos 4 grados Celsius, y este está aumentando la pérdida de calor, porque recordemos que se definía positivo para la pérdida de calor, si este está aumentando, entonces yo tengo que aplicar más trabajo para mantener esta temperatura. Entonces yo en general lo que quiero es que ahorrar la mayor cantidad de energía que quiera. Por ejemplo, en el caso de los refrigeradores o el horno también son energía eléctrica. En caso de procesos industriales también. Yo siempre quiero optimizar como que el trabajo me requiera como los menos costos posibles y que haya la menos pérdida de calor posible en mi sistema. Porque si no, por ejemplo, un refrigerador que no es un buen aislante, es decir, que se pierde mucho calor, me va a gastar una cantidad impresionante de watts, de luz, y me va a salir muy caro. Entonces, lo que quiere justamente la gente que trabaja haciendo esto es hacerlo lo más cercano a un aislante perfecto para minimizar la pérdida de calor. Y obviamente esa pérdida de calor va a ser cuando uno abre el refrigerador, ahí sí obviamente em, ahí obviamente hay una transferencia de calor, ¿verdad? Porque ya el sistema es abierto, entonces ahí cambia todo. Y justamente por eso es que mientras más veces abramos el refrigerador, más gasto de luz hay, ¿ya? Porque requiero más trabajo para volver a mantener el ambiente que está a una temperatura mayor, ¿cierto? Por ejemplo, 20 grados Celsius y el refrigerador a menos 4 grados Celsius. El ambiente le va a dar calor acá, en ese momento a menos 3 grados Celsius, por ejemplo. Entonces voy a necesitar más trabajo, es decir, más el gasto eléctrico para que vuelva a esta temperatura que yo la configure en el refrigerador. Entonces, en general, yo quiero minimizar el costo, los costos, es decir, el trabajo, porque el trabajo, como yo tenía en el ejemplo, ¿cierto? Del café, si yo lo agito con una cuchara, este café es la única forma en que se empieza a calentar más, porque si no siempre se va a enfriar porque va a tratar de llegar a un equilibrio térmico con el ambiente. Pero si no, en general se va a enfriar. Pero si yo empiezo a agitar esta cucharita, entonces se va a calentar. Pero eso me requiere un trabajo. Entonces lo que siempre se busca es tratar de minimizar el trabajo, porque el trabajo en general me requiere un costo
ya sea un costo eléctrico, un costo, un trabajo mecánico, un costo físico, etc. Entonces lo que queremos hacer es minimizar siempre las pérdidas de calor, ya que son justamente cuando la fábrica eliminan residuos en forma de calor, etcétera, que además pueden ser contaminantes. Entonces se trata de que siempre se minimice como se realiza un cambio con el menor trabajo posible, es decir, que uno requiera como la menor energía posible para hacerlo y que haya menos pérdidas. Entonces, en general, un refrigerador está diseñado para que haya menos pérdidas de calor. O sea, nosotros queremos que sea lo más cercano a un sistema diabático, ya porque si no va a salir la cuenta de luz como gigante. ¿Ahí se entiende un poco mejor? Sí. Ya, entonces, tenía cierto que este era la integral P de B. No, espera, antes era F por dx igual a F dx. Esta fuerza, ¿cierto? Era una fuerza normal. La presión igual era una fuerza, ¿cierto? Normal sobre el área. O sea, estas son fuerzas que siempre, por ejemplo, yo le aplico a un pistón de manera normal a la superficie, ¿ya? Son fuerzas normales. No como con un ángulo, no lo aplico aquí, no, son fuerzas normales. Entonces aquí yo reemplazaba esto y me daba presión área de X. Y esto igual a presión de B. Y luego el trabajo me daba igual a la integral P de B. Entonces, perdón, de B. ¿Ok? Entonces, claro, esta forma de trabajo es distinta a las fuerzas mecánicas que yo tenía, porque estos trabajos en general, los trabajos que son termodinámicos dependen si el sistema se expande o si el sistema, para un gas, ¿cierto? Si el gas se expande o el gas se comprime. Ahora, obviamente, si yo quiero, por ejemplo, hacer un refrigerador, ahí el trabajo puede tener como resultado un trabajo eléctrico, pero va a ser en general, ¿cierto? Perdón, va a tener como resultado que algo se caliente o enfríe más, pero va a ser un trabajo eléctrico. O sea, yo voy a requerir para realizar ese cambio un trabajo, que puede ser eléctrico, mecánico, etc. Pero bueno, en general es importante, ¿cierto? La primera ley porque lo que hace es como darnos a entender de si en realidad yo quiero optimizar un sistema o un cambio en un sistema, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es decir, tratar de hacer el sistema más aislante para que haya menos pérdida de calor, tratar de hacer, de minimizar el trabajo, etc. Entonces, por eso igual es importante la primera ley, la energía se conserva, entonces yo puedo jugar con las tres formas de energía, ¿cierto? Tal que haga mi sistema óptimo. Y bueno, horno eléctrico adiabático. Entonces, en este caso, la energía interna del horno aumenta porque se empieza a calentar, ¿cierto? Aumenta la temperatura. Y al sistema no entra calor porque si lo mismo es adiabático, va igual, ¿cierto? Aislante perfecto. Y luego, ya que el sistema es cerrado, la energía interna aumenta porque se transfiere a alguna forma de trabajo. Ahora, obviamente, si el sistema es abierto, ¿cierto? La energía interna cambia y puede verse no solo a las formas de trabajo, sino puede deberse a que aumenta la masa o disminuye la masa. Por eso es que la ecuación, ¿cierto? De la variación, la primera ley básicamente de la conservación de energía es para sistemas cerrados. Es decir, la variación de energía interna se debe al trabajo o al calor, o a ambas, ¿ya? Pero si el sistema es abierto, no, la energía interna puede cambiar por agentes externos como el ingreso o pérdida de masa. Ok, entonces, si al sistema entra energía eléctrica, en este caso, y luego son los electrones que entran y realizan un trabajo y transfieren esta energía al horno. Entonces, la energía interna aumenta, como la energía interna aumenta, de la primera ley, ¿cierto? Vamos a tener que esta energía es positiva, por lo tanto el trabajo tiene que ser negativo para que menos por menos me dé más y me dé un valor de la energía interna positivo. Entonces, como la energía interna aumenta, el trabajo debe ser negativo. Entonces, bueno, y el calor es cero porque el proceso es adiabático. Ok, entonces, ¿no hay transferencia de calor? No, porque la frontera, pues dentro de la frontera está contenido el aire y las barras de calentamiento. No hay...
un aislante perfecto. Y bueno, la otra pregunta es si podemos, si ponemos algo a calentar dentro del horno, por ejemplo, una empanada, una pizza, etcétera, a temperatura menor que el interior del horno. Entonces, bueno, en este caso tampoco habría transferencia de calor porque estamos considerando como frontera nuevamente las paredes del horno y asumimos que era un sistema diabático. Ahora, si consideramos como sistema la empanada, ahí sí hay una transferencia de calor porque el sistema se está transfiriendo calor a la empanada para calentar. Está pasando calor por la frontera. Pero si ponemos cualquier cosa dentro del horno y seguimos considerando como frontera, ¿cierto? Las paredes aislantes, perfecto. Entonces, es exactamente lo mismo. Y bueno, aquí justamente lo que estaba hablando de máquinas y ciclos termodinámicos. Pero bueno, yo creo que esto ya no, o sea, creo que hablé un poco, que esto básicamente lo hablé, lo dije en palabras de la segunda ley de la termodinámica, así que si alguien quiere verlo, puede verlo, pero es básicamente todo lo que yo hablé hoy día en la clase. Así que si alguien quiere verlo, puede estar acá, pero básicamente lo que yo decía, es decir, uno en un sistema, ¿cierto? Una máquina térmica, lo que quiere hacer en general es minimizar estas pérdidas de energía, que son estas calor, ¿cierto? Que sale, que en general son los que se llaman como desechos o depósitos, ¿ya? Entonces, son objetos que pueden transferir o absorber calor, básicamente sin variar su temperatura, como el mar, los ríos, etc. Y bueno, si se dan calor se llaman fuentes, si absorben se llaman sumideros, y obviamente están involucrados en los procesos de crear una máquina térmica. Entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta acá porque la tarea, como dije, es solo la primera ley. Y bueno, la segunda ley se la expliqué, ¿cierto?, de manera conceptual, así que no vamos a hacer ejercicio de la segunda ley, porque involucra entropía, que no lo vamos a ver porque bueno, es un concepto más complejo. O sea, en realidad podríamos verlo, pero no tenemos tiempo. Así que... eso, así si alguien quiere ver esto, ¿verdad? Como máquinas térmicas, ciclo de Carnot, puede verlo. Pero en principio está la primera ley. No lo voy a subir ahora porque esto es de hoy, no. Entonces, esto es básicamente cierto para la primera ley. Y bueno, esto tiene que ver, ¿cierto?, con la capacidad... Ay, perdón, es que está mi sobrino jugando al lado mío y se escucha mucho el teclado. En la otra parte. Ya, ya, sí, o sea, básicamente, claro, aquí tenemos como máquinas de Carnot, etcétera, y coeficientes, ¿cierto? Está jugando, sí, no sé si está jugando, pero está jugando. Así que eso. Bueno, aquí, ¿cierto? Podemos ver cosas refrigeradores, un poco de ejemplo. Si alguien quiere verlo, ¿cierto? Puede ser. Esto es la máquina de Carnot, ¿cierto? Así que eso. Pero bueno, en general, creo que ya se explicó un poco el funcionamiento, ¿cierto?, de los refrigeradores, que uno tiene que minimizar la pérdida de calor, y se explicó conceptualmente la segunda ley de la termodinámica, que es básicamente esta que está acá. Un segundo. Aquí hay una dirección, ¿ya? Hay una dirección en la cual ocurren los procesos, y eso es básicamente la segunda ley. Y para poder, ¿cierto? Nosotros tenemos que realizar un trabajo para que uno pueda cambiar esta dirección, que era como cuando uno enfriaba, o sea, calentaba más el café, uno tenía que realizar un trabajo. Así que eso, pero enunciamos la primera ley conceptualmente, así que con eso quedo tranquila. Así que recuerden que si alguien abre la puerta de su casa, tienen que decir, estamos siguiendo calor, no está entrando frío, que es la segunda ley, y cierto, para cambiar ese proceso, como enfriar más un cuerpo en un refrigerador o etcétera, nosotros necesitamos realizar un trabajo, ¿ya? Y siempre queremos minimizar, ¿cierto?, las pérdidas, que en este caso queremos realizar, por ejemplo, en un refrigerador, que sea la menor cantidad, ¿cierto?, de calor que se pierde, o sea, que sea básicamente como un aislante casi perfecto. Porque si no se gastaría mucha energía eléctrica. Eso, así que, bueno, si alguien tiene una duda hasta la primera ley, me puede decir o puede escribirme, y básicamente la tarea que yo voy a dar es simplemente un sistema y van a tener que calcularme la variación de energía, calor y trabajo. Ahora, como dije, bueno, lo primero es que, por favor, que siempre en el... en la tarea, ¿cierto? Pongan tarea
y no sé, bueno, no sé, póngale puntos, tareas, pero punto PDF, ¿ya? Y que sea un único PDF, porque si no, se me puede perder uno y después tengo que revisarlo más, y etc. Entonces, la tarea.pdf y que sea mínimo, que trajen de mínimo 4 personas, ¿ya? Así, mínimo 4 personas y máximo 8 personas, ¿ya? O sea, mínimo 4 personas y máximo 8 personas por grupo, ¿ya? Para que, bueno, trabajen entre ustedes y puedan, ¿cierto?, explicar bien esto. En general, a mí lo que me interesa es como que aprendan y lo hagan bien. O sea, eso es lo que me interesa. Que si tardan un poco más en hacerlo, ¿no? Pero que lo hagan bien y como que entiendan esto, porque como no va a salir en el certamen, mucha gente, ¿cierto?, no lo va a estudiar, pero me interesa que lo aprendan bien. Entonces, que básicamente ya habíamos visto calor y trabajo, que es lo que entra en el certamen. Lo único que nos faltó fue ver energía interna. Así que por favor, cuando hagan la tarea, háganlo en grupo, traten de discutir harto. No tienen para qué pegar, ¿cierto? Con distintas letras, puede haber alguien como encargado de escribirlo, pero que por favor sea solo un PDF, que no sea una foto, JPG o algo, porque si es así, cuando yo lo pongo a mi tablet, me cuesta mucho corregirlas, como que tengo que cambiar el formato para poder corregirlo. Eso. Y eso. Así que, y bueno, voy a darles la tarea, pero la tarea se las voy a dar el día martes para el otro martes. ¿Por qué? Porque el día miércoles Scarlett va a hacer un ejercicio donde calculan esto, para que ustedes tengan un poco una idea. Entonces pueden basarse en ese para poder hacer el ejercicio que yo voy a dar. Ya, entonces la idea es como eso. La idea es que puedan ir a la ayudantía, entiendan bien y lo hagan, porque básicamente es que entiendan lo que pasa. ¿Ya? Eso. Así que, ya, bueno, creo que esto.